No son compañías tradicionales que generan productos y servicios tradicionales, ni que deben ser gestionadas como empresas tradicionales, ¿no? Eso es lo primero a mencionar. ¿Y qué es entonces una startup? Desde mi entendimiento y definición, es una nueva empresa que ha sido diseñada para crear productos o servicios que no existen y que están descubriendo nuevos mercados o desarrollando nuevos mercados. Y los productos que las startups crean y lanzan al mercado son productos de base tecnológica y de rápido crecimiento. De hecho, de ahí viene el significado de startup, ¿no? Es como de inicio rápido o de rápido crecimiento. Y a diferencia de las empresas tradicionales, las startups crean productos o servicios que generan nuevos hábitos de consumo y de comportamiento en los seres humanos. Y los ejemplos más, quizás los más claros son Netflix. Antes de Netflix estaba, ustedes saben, todas las tiendas que se arrendaban DVDs, películas, en fin, y la gente iba físicamente a arrendar eh, películas, ¿no? Como por un par de días, unos 3 días, pero con Netflix cambió por completo el comportamiento de arriendo y de uso o de consumo de arriendo de películas ya a través de una mensualidad, de forma virtual, con acceso a una serie de películas por demanda y sin obviamente un bien tangible, un bien físico en el medio. Pero así también ha pasado con Amazon, pasó con Facebook, con Instagram, con Airbnb y con todas estas compañías que en algún momento fueron startups, que hoy ya son compañías grandes tradicionales, pero sus primeros años fueron startups. Y estas compañías, todas ellas sin excepción, crearon productos y servicios que crearon cambios en el consumo y en la forma como las personas se comportan alrededor de un producto o un servicio. Entonces, esa es una primera gran diferencia. La segunda es que las startups son compañías que trabajan bajo condiciones de extrema incertidumbre. Todo lo que hace una startup es incertidumbre. Todo el camino, los productos, los servicios, el mercado que está descubriendo, los usuarios, es una de las grandes diferencias. En cambio, las empresas tradicionales de retail, de manufactura, de minería, de recursos naturales, de servicios bancarios, en fin, todos esos son mercados que trabajan con un nivel de incertidumbre controlada, porque son mercados ya conocidos, con productos y servicios conocidos. Cuando aparece un nuevo competidor, este nuevo competidor viene con mejoras, pero el comportamiento de consumo de esos mercados es muy similar. En cambio, en las startups, todo es incertidumbre, absolutamente todo, el equipo, el mercado, los productos, los servicios. Y finalmente, también a diferencia de las empresas tradicionales, las startups no tienen grises. O tienen éxito, o logran éxito, o fracasan. No hay grises. En el mundo de las empresas tradicionales, si uno hace una buena gestión, uno puede llegar a grises con los resultados de una compañía, ¿no? Un restaurante que uno monte. Puede ser no el mejor restaurante del mundo, puede ser no tener los mejores productos y servicios, pero si uno lo gestiona bien, su cadena de abastecimiento, más sabe manejar las mermas, el control de los alimentos, la limpieza, en fin, una buena, digamos, un buen marketing, un marketing tradicional enfocado a clientes y usuarios potenciales de ese restaurante, en fin. Lo mismo en retail, lo mismo en el resto de sectores tradicionales o de empresas tradicionales, ¿no? Una empresa tradicional con una buena gestión puede sobrevivir, puede mantenerse viva en un mercado, puede generar ingresos, puede generar ventas y mantenerse. Eso no pasa con las startups. Las startups, por muy bien gestionadas que sean, no hay grises. O funciona o no funciona, o fracasa o tiene éxito. ¿Cuándo se deja de ser startup? Cuando la startup logra ser autosostenible. Es decir, ya no requiere de más inversión de capital para poder autopagar o pagar sus gastos, pagar sus activos, pagar su OPEX y su CAPEX, cuando las ventas ya mantienen un crecimiento estable y hay una proyección de que se va a mantener así. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando logra una estabilidad en el comportamiento de consumo de sus usuarios o de sus clientes. Y en promedio, las startups, ¿cuánto tiempo se demoran y dejan de ser startups? Entre 5 y 8 años.
Eso es uno de los grandes mitos o problemas que hay en la mentalidad de nuestras startups latinas en términos generales. Es que nuestros líderes creen, y no solo los líderes, también muchos inversores creen que una startup saca un producto, un servicio, y al año ya debe ser exitoso y sacarla al estadio, porque eso es lo que vende las startups de Netflix, de Airbnb, de Facebook, etcétera. Pero lo que no saben es todo el trabajo que hubo de esas startups por tantos años para poder convertirse en empresas exitosas y empresas de clase mundial. Pero antes de ser empresas de clase mundial, ellos fueron startups por muchos años, por 5, por 8 años, ¿no? Entonces, es un camino largo. Este es un camino largo que como se está descubriendo un nuevo mercado, no es fácil no llegar y sacar un producto, un servicio y la sacamos del estadio y le pegamos, no es así, ¿no? Es un camino que hay que recorrer, un camino de prueba y ensayo, un camino de conversar con los usuarios, de hacer mucho análisis de data analytics para entender las tendencias que no logra ver el ojo o que los mismos usuarios no logran identificar, lanzar y probar y obviamente tener mucha paciencia en este camino y trabajar con el equipo adecuado para bajar la incertidumbre, ¿no? Pero es un camino largo, no es un trabajo de un año, 2 años, no fue bien y se acabó y lo fue muy exitoso, no. La verdad es que estabilizar una startup es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo. Hay distintos tipos de productos que las startups crean, ¿no? Y aquí tenemos como una matriz en donde comparamos o podemos ver los distintos tipos de productos según el estado de madurez en que se encuentra la startup, ¿no? Entonces, en lo más básico está la idea, básicamente, que es un concepto, ¿no? De lo que la empresa cree que es la solución para un problema. El MVP o el minimum viable product debe ser lo suficientemente bueno como para que un usuario pueda probar y tener una completa idea de experiencia de lo que le va a entregar la solución. Entonces, a diferencia del prototipo, el MVP, el usuario lo prueba, lo testea y se da una idea completa de la solución. En el prototipo no, es una parte, es una parcialidad de ese producto, no logra darse, pero le permite a un usuario imaginarse o proyectar de qué se va a tratar completamente la solución. Y el producto beta es casi un producto final, pero que le falta algunas mejoras finales, digamos como algunos atributos finales o algunos servicios adicionales antes de un producto final, ¿no? Y ahí está el producto final que es cuando ya se lanza y ya tiene todos los atributos, está completo y se lanza a un mercado y empieza a obtener millones de usuarios. La verdad es que no hay una regla general. Una startup podría llegar a probar si su solución es buena con prototipos, pero también podría llegar a hacerlo con MVP. Lo más común son los MVPs, ¿no? Y también depende mucho de la naturaleza del mercado o del problema que está resolviendo, porque si se trata de, por ejemplo, tecnologías o para resolver problemas biológicos, humanos o de salud, es muy probable que un prototipo no sirva, no sea suficiente. Va a tener que desarrollarse un MVP por lo menos, ¿no? Pero hay otros sectores, softwares tradicionales de servicios que pueden funcionar con prototipos perfectamente, ¿no? Entonces, ahí está parte de los desafíos de las startups, es también decidir qué es o cuál es el tipo de producto que va a crear para poder probar que su solución resuelve realmente un problema o aprovecha una oportunidad, ¿no? Eso es uno de los desafíos, pero también algo importante aquí es que siempre una startup debe procurar al máximo, poder hacer un producto lo más básico posible. Si una startup puede con prototipos llegar a probar su solución, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, por una razón muy sencilla. Y es que, como decíamos al inicio, como las startups tienen el desafío de descubrir el producto que tienen que desarrollar de la forma más rápida posible, entonces, y gastando la menor cantidad de dinero posible, entonces es evidente que crear productos más básicos le va a dar más chances
de poder iterar más veces con sus usuarios, de poder probar más veces un producto con sus usuarios, ¿no? Entonces, si una startup puede lanzar 3 prototipos, es mucho mejor que un MVP, porque 3 prototipos le podrían mostrar a la startup 3 feedbacks distintos de los usuarios para saber si esa es una solución. Pero ese es uno de los grandes desafíos. Ojalá sean prototipos, pero como decía, hay mercados por su naturaleza o la naturaleza de la solución o de un problema que es muy difícil poder probar con un prototipo. Y por eso en la mayoría de los casos, en muchos casos, el MVP es el mejor tipo de producto con el que sale al mercado una startup para, obviamente, probar éxito, ¿no? ¿Cuál es la función central de una startup? ¿Para qué? O el propósito principal de una startup, muy alineado con lo que hemos dicho, construir y darle a la gente, es decir, los usuarios o sus clientes, un producto que ellos quieran, el producto que ellos quieran. Y para llegar a eso, básicamente las startups tienen que enfocarse en resolver una ecuación. Es la ecuación del problema y la solución. Cuando hay un problema, o el primer desafío que tiene una startup para poder construir un producto adecuado, es identificar y validar que hay un problema. Eso es el primer lado de la ecuación, ¿no? Que hay una oportunidad, que hay un problema, que hay una demanda fuera en el mercado, que hay una necesidad real y latente de que la gente está buscando algo o necesita algo que hasta el momento no ha sido resuelto por otros productos o servicios, ¿no? Está ese lado entonces de la ecuación. Cuando ya una startup prueba o entiende o identifica o valida o comprueba que hay un problema definitivamente, viene la segunda pata de trabajo de la startup, que es la solución. Ya es construir un producto con unos atributos, con unas características y unos servicios que se van a convertir en una solución a ese problema. Entonces, cuando hay igualdad, la startup logra éxito. Y en esa línea es muy importante mencionar que hay muchas startups que se enamoran de la solución, se enamoran del producto, de su servicio, pero ese producto y ese servicio les encanta, ¿no? Porque creen que es algo muy novedoso, pero resulta que no está apuntando a resolver un problema real porque no hay demanda para esa solución o no hay una oportunidad real para esa solución. Entonces es muy importante que una startup, antes de enfocar sus energías y sus esfuerzos en desarrollar soluciones, es muy importante que la startup se esfuerce en identificar y en comprobar de que existe un problema, que hay un problema, en entender el problema. Y cuando tenemos un problema, hablamos de que la empresa o la startup, y cuando ya se ha probado tracción. Y cuando la empresa o la startup ha desarrollado una solución que se convierte en una solución real para ese problema, se dice que el producto logró market fit o que hay product market fit, ¿no? Product market fit significa que el producto logró encajar o hacer match con el mercado, con la necesidad del mercado o con esa oportunidad del mercado. Logró hacer match. Eso es el PMF. El PMF es, o el Product Market Fit, o el Market Fit, más corto, es cuando la solución realmente resuelve un problema o realmente cubre una necesidad, una demanda, una oportunidad que hay en el mercado. Entonces, cuando la startup lanza un producto, ya sea un prototipo, un MVP, un producto beta, lo lanza al mercado y captura usuarios. Y esos usuarios están manifestando que efectivamente hay un problema, que les gusta el producto, les soluciona y no encuentran que hay otro en el mercado que le resuelva su problema, hay tracción, hay tracción. Pero tener tracción no es suficiente. Tracción significa que la gente tiene interés por mi producto o por mi MVP, ¿no? Tiene interés, le llama la atención, lo quiere utilizar, lo quiere usar, lo prueba, juega con él, ¿no? Porque lo busca y lo usa porque cree que le resuelve un problema, ¿no? Entonces, eso es tracción.
Pero también por otra parte tenemos que no es suficiente la atracción. Por otra parte tenemos que asegurar de que eso realmente la gente lo quiera seguir utilizando, lo necesite, lo extrañe, le haga falta y lo recomiende a otras personas. Entonces, si los usuarios utilizan un producto, creen que les resuelve un problema, pero después de que lo usan, no sienten que no lo necesitan más o pueden vivir sin ese producto, sin ese servicio, o no les disgustaría vivir sin ese producto o ese servicio, quiere decir que no hay market fit, no hay product market fit. Quizás hay tracción, pero el producto que tú has desarrollado o le has puesto a disposición al mercado no es el producto que ellos quieren. Puede ser que exista atracción, puede ser que haya un problema, pero ese producto que tú le has desarrollado y le has entregado a los usuarios o a tus clientes no tiene market fit porque no resuelve realmente su problema o lo resuelve parcialmente. Entonces tienes que seguir como startup trabajando en la solución, en ese otro lado de la ecuación. Los primeros usuarios de los productos de una startup son early adopters. Los usuarios que empiezan a utilizar el producto de la startup después de que ya fue probado y de que logró market fit son los followers. Los early adopters son los usuarios pioneros que se arriesgan, esto es bien importante, se arriesgan a utilizar el producto que está promocionando o que le está entregando la startup, se arriesgan porque no conocen la startup, porque no conocen el producto, no sabe ese producto qué le va a entregar, pero se arriesgan porque les llama la atención lo que aparentemente ofrece ese producto y lo utilizan. Y al utilizarlo, los early adopters le perdonan a la startup o al producto que no entregue la mejor calidad. Los followers, en cambio, son personas, son usuarios, son clientes que esperan que el producto les entregue un servicio, que el producto sea un producto final y les entregue un servicio de alta calidad. Una forma de distinguir entre un early adopter y un follower es que el follower inmediatamente, no sé, usa la aplicación o el producto, lo descarga o lo utiliza, o lo compra y lo utiliza, y deja de utilizarlo solo por el hecho de que el diseño no es el más bonito o el producto no entrega un servicio lo más rápido posible, o si es un software que tiene por alguna ahí un lado lento. Esos son comentarios de un follower, no de un early adopter. El early adopter ve que es lento, puede ser que encuentre que el diseño no está muy bonito, pero aún así el early adopter, cuando hay market fit, un early adopter o cuando hay un potencial market fit, o hay tracción, el early adopter usa el aplicativo o usa el software o usa el producto, lo usa y deja en segundo plano o en segundo nivel de importancia los otros atributos de velocidad o de calidad. Entonces es muy importante porque obviamente lo que te va a pedir un follower es muy distinto de lo que te va a pedir un early adopter. El early adopter le va a dar el feedback adecuado a una startup. El follower no. El follower siempre te va a pedir más, todo bueno, bonito, barato y perfecto, sin fallas, por default. El early adopter no. El early adopter te va a dar el feedback real y potente de lo que tú necesitas ajustar en tu producto para que puedas encontrar market fit. Los followers hay que tomarlos en cuenta después de que la startup ya probó market fit. Acordémonos que decíamos, está al lado la ecuación del problema, está al otro lado la solución y que debe haber una igualdad. Si no hay igualdad, no hay éxito. Entonces eso es lo primero que tiene que hacer una startup, identificar que realmente lo que está cubriendo sea una necesidad real, un problema y no síntoma de un problema. Y que la solución que esté pensando desarrollar o esté desarrollando ataque un problema y no a un síntoma de un problema, ¿vale? Lo segundo es asegurarse o probar que el problema es de alto impacto. Es decir, que el problema realmente lo tienen muchas personas en el mundo o muchas personas en una ciudad o muchas personas con unas características especiales demográficas o biológicas o naturales, en fin, pero que realmente sea un problema transversal, que sea un problema de muchos seres humanos, ojalá de millones de seres humanos en el mundo, ¿no?
Y lo tercero es identificar correctamente los early adopters. Si tú tienes un usuario que te dice, ay, este producto se ve muy bacán, muy choro, tiene un gran potencial, creo que puede ser de clase mundial, mejóralo a esto, pero no lo usa, no es early adopter. Aunque te hable muy bien de tu producto, si no lo usa y si no usa los atributos centrales de tu producto, no es early adopter. Y si resulta que ninguno de tus usuarios usa completamente los servicios y entiende tu producto y se empapa de tu producto y lo utiliza a cabalidad, como con todos sus atributos, quiere decir que no tienes early adopters. O quiere decir que muy probablemente lo que tú crees que es un problema no lo es y no hay tracción. ¿Cómo yo saber que, ok, hay un problema, pero cómo yo saber si realmente este problema tiene tracción y es de alto impacto y tiene un potencial de convertirse en un producto, en una startup o un producto de clase mundial? Es muy variable. La verdad es que esto es demasiado variable. Eso es lo primero a considerar. O sea, la cantidad de usuarios o de clientes depende de la naturaleza y el potencial de mercado. No es lo mismo si tú estás creando un producto B2B, que es una startup creando productos de una empresa hacia otra empresa, no es lo mismo que si lo estás creando para el consumidor final o para usuarios o personas. La cantidad depende muchísimo de la naturaleza del mercado asociado al problema o a la oportunidad. Eso es lo primero a mencionar, ¿vale? Pero si hay algo, si hay se podría decir una regla general, como un acuerdo, una convención, de que el 10% de los early adopters que conocieron y utilizaron tu producto efectivamente, si tú logras un 10%, hay tracción. Pero es muy importante tener claro de asegurarse de que esos usuarios o clientes conocieron tu producto, o sea, se dieron cuenta que ese producto existía, que era nuevo, que tenía una serie de atributos y lo usaron efectivamente. Porque si se dieron cuenta de que el producto existía, pero no lo usaron efectivamente, y lo compraron, ponte tú, pero no lo usaron, o lo descargaron, pero no lo usaron, no hay early adopters. O sea, no hay tracción. La tracción es válida cuando hablamos de usuarios que entendieron tu producto y lo usaron. Porque eso es bien importante. Si no lo entendieron y lo usaron, tampoco cuenta. Porque hay curiosos. Entonces estamos hablando de que el early adopter es el que entendió lo que hace tu producto, entendió los atributos centrales del producto y además lo usó. Por el otro lado de la ecuación, hablando ya de la solución, ¿no? O del product market fit, ¿cuáles son los desafíos? Realmente este producto resuelve el problema, no resuelve un síntoma, resuelve el problema o está atacando una oportunidad real y con una demanda real, ¿no? Y lo segundo, que los early adopters no ven otra solución, que cuando tú hables con tus early adopters, ellos sientan y piensen y digan, yo estoy utilizando tu producto y no veo otro que pueda resolver el problema como usted lo hace, o como tú lo haces, o como lo hace tu producto, ¿no? Eso es bien importante. Si los early adopters ven que hay otro por el cual te pueden reemplazar, entonces no hay product market fit, no va a haber product market fit. Va a haber es un product market fit muy débil, que en cualquier momento lo puedes perder con cualquier cosa nueva que saque un competidor, o en realidad tu mercado no es tan innovador, entonces no es startup. Puedes estar metido en un segmento más tradicional y no te has dado cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo saber que he logrado Product Market Fit? Entonces, si a los early adopters les preguntas qué sentirían o qué sensación les causaría no volver a usar tu producto y responden más, mínimo el 40%, hay Product Market Fit. De ahí para arriba hay Product Market Fit. De ahí para abajo es cuestionable, pero de ahí para arriba es casi seguro que hay Market Fit. Y lo mismo cuando tú tienes un crecimiento semanal del 5% del KPI más importante o el KPI central de tu producto o de tu startup, ¿no? Y aquí hay un punto bien importante porque la mayoría de startups también se equivocan seleccionando cuál es el KPI central, es decir, cuál es el indicador y la métrica que va a medir el éxito de su aplicativo. Muchos lo asocian con la cantidad de usuarios o la cantidad de clientes, incluso con la cantidad de
usuarios activos o la cantidad de usuarios, hay trampas. Las startups pueden hacer trampas para poder obtener early adopters, para poder tener volumen de usuario, incluso para tener usuarios activos. Pero cuando crece tu KPI central e identificar qué es lo que mueve a tu KPI central, primero ese es el desafío, de identificar cuál es ese KPI. Y lo segundo es que ese KPI esté mostrando un crecimiento del 5% semanal, ¿no? Con respecto a la semana anterior, siempre 5%. Porque cuando tú tienes el 5% semanal, que parece poco, en un año es un porcentaje increíble de crecimiento y eso es market fit. Hay dos variables muy importantes en ese proceso de encontrar market fit y es de analizar los early adopters, pero hay dos líneas muy importantes de análisis. Una es el data analytics y el otro es el feedback de usuarios reales. Y se necesitan las dos. ¿Por qué? Entonces, el data analytics te ayuda a identificar las tendencias, a encontrar tendencias del comportamiento de los usuarios y de tus clientes que el ojo no ve o que el feedback de un usuario no te va a dar. Pero por otra parte, la tendencia o lo que te muestra el Data Analytics tampoco va a responder las preguntas del por qué. Y es ahí donde es muy importante el feedback con los usuarios, porque el usuario te va a dar las razones, te va a decir el por qué. ¿Por qué me gusta el contenido? ¿Por qué no me gusta el contenido? Y eso no te lo va a dar Data Analytics. Eso te lo va a dar el usuario a través de entrevistas, de conversaciones, de observación, de encuestas también, surveys, etcétera, ¿no? Uno de los ejemplos más tradicionales y clásicos es lo que le pasó a Twitter. A Twitter, cuando ellos estaban buscando un product market fit, no entendían por qué su crecimiento no avanzaba, por qué su crecimiento era decreciente o era un crecimiento demasiado lineal de usuarios y de tweets, ¿no? Y gracias a Data Analytics encontraron, se dieron cuenta de algo que el ojo no ve y que los mismos usuarios tampoco sabían. Porque le preguntan a los usuarios, ¿les gusta? Sí, me gusta Twitter, me gusta porque puedo compartir rápidamente, en fin, y enterarme de todo, y noticias, pero muy rápido, de todo, de noticias, de farándula, de chismes, de deportes, lo que sea, muy rápido. Pero extrañamente no arrancaba, no despegaba el crecimiento de Twitter. Entonces, lo que hicieron fue hacer data analytics muy profundo y encontraron que los usuarios que tenían 30 followers les generaba la suficiente cantidad de contenido para que quedaran retenidos y se quedaran pegados, metiéndose rutinariamente a seguir buscando tweets. Menos de 30 followers, o sea, descubrieron que se los perdían. Si ellos no hubieran hecho Data Analytics, eso nunca se lo hubieran pillado. Eso tampoco te lo va a decir un usuario. El usuario te va a decir, por ejemplo, no, es que falta contenido. Ok, pero ¿cuánto es cuánto contenido? Eso no te lo va a decir un usuario. Porque para un usuario con mucho contenido pueden ser 5 followers, lo generan 5 followers, para otro puede ser 50. Y esas son las cosas que el feedback de un usuario ni la observación te va a ayudar a identificar. Es ahí donde Data Analytics es muy importante. Bien, eso es una línea importante para encontrar market fit. Y la otra, que esto es uno de los grandes dilemas de las startups en términos generales, y es, busco market fit, un product market fit, sin pivoteo o con pivoteo. Lo ideal es que las startups lograran encontrar market fit sin pivoteo, pero la verdad es que hay una gran mayoría que tienen que pivotear, no todas, pero una gran mayoría de startups tienen que pivotear. ¿Y qué es pivotear? Es hacer cambios en el modelo de negocio, ya sea en el servicio principal de tu startup o en la forma de monetizar tu servicio principal. Y no se necesita un cambio en los dos, puede cambiar uno de los dos, o cambia el servicio o cambia la monetización y eso basta para darlo entendido por pivoteo, ¿no? Eso es pivotear. Entonces, si tú a tu producto lo desarrollas y lo estructuras de una forma y ofreces un servicio central, como en el caso de mi startup, por ejemplo, de calificación de habilidades, y resulta que tú creas más servicios adicionales, pero son complementarios a la calificación de habilidades, a la validación de habilidades,
todos esos servicios, todo eso nuevo no es pivoteo, porque al final el servicio central sigue siendo el de la calificación de habilidades, ¿no? Pero si el servicio central deja de ser el servicio central y se vuelve complementario, ahí ya yo estoy pivoteando. O incluso hoy en día, en nuestro caso, el aplicativo es gratis para los usuarios y se paga o se monetiza a través de publicidad o concursos patrocinados o headhunting de otros. O sea, estamos hablando a futuro, ¿no? Así se generarían las ventas. Entonces, si eso se mantiene y yo hago mejoras a eso o complemento, está bien. Pero si yo llego a cambiar la monetización, por ejemplo, y le empiezo a cobrar a mis usuarios, ahí estoy pivoteando, estoy cambiando el modelo de negocio. Y cuando cambia el modelo de negocio, eso es pivoteo. Un ejemplo clásico, el de Instagram, ¿no? Que antes se llamaba Verbain. Pero cuando era Verbain, Instagram era un planificador de viajes y esa era su funcionalidad central. La funcionalidad de compartir imágenes de los viajes era una funcionalidad complementaria. En el camino, haciendo análisis, Instagram se dio cuenta cuando se llamaba Verbain y tenía, y no despegaba y les parecía muy extraño de que la funcionalidad que más la gente utilizaba era el compartir imágenes, mucho más que planificar y compartir la planificación de sus viajes. Pero veían que tomaba mucha fuerza el tema de las imágenes que compartían de los viajes durante el viaje y después del viaje. Y ahí se dieron cuenta y haciendo análisis de que esa era la funcionalidad central, no el planificador de viajes, sino el compartir imágenes de los viajes. Y reestructuraron por completo, el 80% de lo que habían desarrollado lo botaron a la basura y dejaron la compartir imágenes como la funcional central. Eso es un pivoteo. Ahí ellos pivotearon, ¿no? Porque la verdadera solución al problema de la gente era eso, eran las imágenes, no es que planificar. ¿No? Seguramente habrán encontrado otras herramientas o les daban lata o pereza o no le encontraban sentido o no le encontraban gran aporte de valor a planificar a través de un viaje, a través de esta herramienta y compartir eso con los demás. En fin, eso es pivoteo. Entonces, pivoteo es un cambio en el servicio central. Cuando cambia tu servicio central por otro, sea que lo mantengas o no el original, porque puede ser que lo botes o lo mantengas como complemento, pero si tienes el servicio central y cambia, eso es pivoteo, o si cambias la forma de cómo le cobras a tus usuarios o cómo monetizas tu modelo. Eso es pivoteo. ¿Por qué? Porque cambia el modelo de negocio. Y si cambia el modelo de negocio, cambia todo. Cambia la solución, cambia el problema y cambia todo. De los últimos puntos que debe tener en cuenta una startup y un líder de una startup es el ciclo de vida de una startup. Cualquier compañía tradicional, pyme o empresa grande, tiene 5 fases. Está la fase de desarrollo, que es cuando se hace investigación de productos, de mercados, se investigan, se desarrollan los productos y los servicios. Después de que ya el producto o el servicio está desarrollado, pero se introduce el producto, el nuevo producto o servicio en el mercado a través de publicidad, campaña de marketing, branding, en fin, para que los usuarios, sus potenciales usuarios, conozcan este nuevo producto o servicio que está lanzando la compañía, la empresa, y a medida que se van sumando, va creciendo, se van sumando usuarios clientes, va creciendo, hasta que llega un punto en donde llega la madurez. La madurez es cuando ya el producto o servicio logró el tope o el máximo de usuarios o de clientes según su potencial de mercado. Entonces, en una empresa tradicional, ese es como el desafío, ¿no? Es lograr que llegue a su máximo potencial. Y otro desafío de las empresas tradicionales es, obviamente, que su producto o su servicio no quede obsoleto y no entre en una etapa o en la fase de declive, cuando ya empieza a bajar la cantidad de usuarios o de ventas. Entonces ahí es donde las empresas hacen innovaciones, mejoras a los productos que ya existen para mantenerlos la mayor cantidad de tiempo posible en esa etapa de madurez, ¿no? Como de crecimiento y que se mantenga ahí. Ojalá nunca lleguen al declive. En cambio, las startups tienen 6 fases. También tienen la de desarrollo y también tienen la de introducción. Pero en el medio hay una fase que no tienen las empresas tradicionales y es la del MVP testing o la de testing simplemente. Y esa es la etapa en donde las startups crean
los productos, ya sea intermedios, estos productos que decíamos que puede ser un prototipo, puede ser un MVP, que es quizá el más común, el MVP, o un producto beta, pero crean estos, llamémosle MVPs, ¿no? Para simplificar, y lo lanzan al mercado para iterar con los usuarios hasta que encuentran market fit. ¿Por qué las empresas tradicionales no tienen esa etapa de MVP testing y las startups sí? Porque las empresas tradicionales no tienen que buscar market fit, ya hay market fit. Y en esa búsqueda pueden hacerlo con pivoteo o sin pivoteo, ¿no? Que lo que decíamos es como de los grandes desafíos de las startups, a ver si tienen que pivotear o no. Pero tienen que pasar por esa etapa las startups. Ese es un gran error de muchas startups que se quiebran y fracasan casualmente porque no pasan por esa etapa y gestionan la startup como si fuera una empresa tradicional. Es decir, desarrollan un producto y un servicio y al tiro o inmediatamente se van a lanzarlo, a introducirlo al mercado e invierten plata, contratan gente de marketing y de branding a lanzarlo y ni siquiera han probado si eso tiene tracción o no han probado si eso tiene match con el mercado. Simplemente les gusta tanto, están tan apasionados con su producto, creen que es espectacular y que realmente sin probarlo en el mercado creen que están seguros que eso va a tener éxito y lo lanzan nomás y se gastan toda la plata en eso. No tiene el éxito que esperaban, estoy hablando de la mayoría de las startups, y obviamente fracasan. ¿Por qué entonces no pasan? Como decía, ¿por qué no tienen que pasar por esa etapa del MVP testing o del testing las empresas tradicionales? Porque sus mercados ya existen. Ya lo que ellos saquen va a tener demanda, es una demanda asegurada. Si tú, por ejemplo, si tú vas a montar un restaurante de carnes o de pastas, tú ya sabes que en el mundo los seres humanos demandan comer carnes y pastas. Entonces, cualquier persona o empresa en el mundo que saque un nuevo restaurante para vender carnes o pastas, tiene asegurado market fit, ¿no? Evidentemente hay otras variables que hay que gestionar, pero al menos market fit ya la tiene asegurado. Lo que tiene que asegurarse es de gestionar bien todo lo demás, la logística, la limpieza, la calidad, el marketing, llegarle a la empresa, a diferenciarse un poco en algún atributo si hay muchos competidores en la misma zona, pero gestionando, como decía yo al inicio, adecuadamente cualquier empresa en realidad, como ya tienes market fit asegurado, es un tema de gestión, ¿no? Entonces, pero eso no le pasa a las startups. Las startups, ese mercado nuevo, entonces tienen que descubrirlo y tienen que pasar por esa etapa, ¿no? Esa etapa del MVP testing o del testing. Cualquier startup, independientemente del tipo de startup, independientemente de la naturaleza de su mercado o de la naturaleza de su problema o de su solución, sí o sí van a haber tres líneas de gestión que va a tener que estar constantemente gestionando hasta que deje de ser una startup. Por lo menos, hasta que encuentre market fit. Una de esas líneas es el levantar capital de inversión y la única excepción es cuando la startup genera ventas y está generando ventas tempranas y su producto genera ventas, ahí obviamente la gestión es de ventas y de levantamiento de capital, es las dos, ¿no? Pero en términos generales, incluso aunque venda, muchas startups para seguir manteniéndose tienen que seguir levantando capital, porque hay que contratar más personas, porque hay que levantar más, mejorar procesos, porque hay que aumentar la logística o mejorar logística o optimizar los tiempos de logística, ya no con los early adopters, sino con los followers para crecer, ponte tú, y también o la infraestructura, que en general a veces la infraestructura es el costo asegurado sí o sí, independientemente de las ventas, ¿qué más hay que gestionar? Entonces, por eso es muy importante esa línea. Siempre, siempre una de las líneas de una startup es levantar capital de inversión. Esa es una de las líneas, una de las grandes variables que va a tener que estar gestionando, planificar las lucas o el dinero para poder aguantar, encontrar atracción, después market fee, y poder iterar y ver la mayor cantidad de transacciones posibles en corto tiempo
o pivoteo, en fin. La segunda línea es armar y mantener el equipo de trabajo. Y esta es una de las líneas más complejas porque, a diferencia de las empresas tradicionales, el equipo de trabajo de una startup tiene que tener una mentalidad de gestión y de trabajo bajo altísima incertidumbre. Porque en las startups es muy normal que este mes o estas 2 semanas estemos enfocados todos en desarrollar un atributo. Lo lancemos, al usuario no le gusta, ya que botar a la basura y después probar con otro y así. Entonces, las personas no están acostumbradas a eso y hay muchos desarrolladores que su desarrollo para ellos es como un hijo, ponte tú. Entonces, obviamente se frustran si ven que todo el trabajo no sirvió o no les gustó, y también frustra a mucha gente los mitos, porque hay un gran mito y es que, claro, vamos a desarrollar y yo desarrollo, me saco la mugre trabajando un mes, me trasnocho, lanzamos la funcionalidad y no pegó. Entonces, ¿qué le pasa a un profesional o a una persona promedio o normal o tradicional que después de que ve que se sacó la mugre trabajando en algo y eso no pegó, la persona cree que entonces la startup fracasó o que el producto fracasó? Y no es así. Ese es recién el inicio de una startup. Recién está empezando a probar si hay tracción, o recién está viendo quiénes son sus early adopters para identificarlos, o recién está empezando la primera iteración para encontrar market fit. Y la verdad es que si uno no tiene el equipo, va a ser muy difícil desarrollar una startup. Se puede, pero la verdad es que la probabilidad de tener éxito, si uno no tiene un equipo que esté dedicado full time y que ese equipo tenga esa mentalidad de startup, esa mentalidad de gestión bajo incertidumbre, va a ser muy difícil sacar los productos, y sacarlos y tener la mayor de iteraciones posibles también, porque al final los recursos son limitados. Entonces, uno debe procurar en un determinado periodo de tiempo, en 6 meses o en un año, tener la mayor cantidad de iteraciones posibles, sin su frustración y sin dolor, entendiendo de que cada iteración puede funcionar como puede no funcionar. Y de hecho, lo más probable es que cada iteración no vaya a funcionar. Entonces, tú desarrollar cosas sabiendo que la probabilidad más alta es de que eso que estás desarrollando fracase en el corto plazo, y gestionar esa frustración es muy difícil. Tener esa mentalidad es muy difícil. Y el último desafío es encontrar market fit. Esa es la tercera gran variable. Con pivoteo o sin pivoteo. Es decir, desarrollo de producto con iteraciones, analizando datos y analizando usuarios. Esa es la tercera línea de trabajo. Entonces, primero hay que conseguir la plata para trabajar. Segundo, hay que tener el equipo. Y después que tengas la plata del equipo, empezar a trabajar hasta encontrar market fit. Trabajar hasta encontrar market fit. Es posible que entren o salgan personas de tu equipo, porque algunos no aguanten, no funcionen, no se frustren, pero también en paralelo tienes que estar consiguiendo las lucas, el dinero, para estar pudiendo desarrollar y pagarle a tu equipo. Ojalá sea con fundadores y que no tengas que pagarle un sueldo de mercado, porque si tienes que pagarle sueldo de mercado, estás sacando dinero para pagar salario y no para encontrar market fit. Entonces, esas tres variables son las tres variables que todo líder de una startup y que toda startup va a tener que estar gestionando en paralelo, indefinidamente, hasta que encuentre market fit, ¿vale? Hay algunos que dicen, bueno, pero es más importante encontrar el equipo que el dinero. Sí, porque probablemente es más fácil encontrar el dinero que el equipo. Eso es cierto. O sea, si tú tienes un líder que no está hecho para esto o un equipo que no está hecho para esto, pues por mucha plata que haya, realmente no va a servir. Entonces, realmente el equipo es la clave. Al final, un buen equipo puede hacer que una idea mediocre tenga éxito, ¿no? Entonces, por eso el equipo es tan importante, y es una de las variables centrales, es quizá la variable más importante de gestión, pero no es la única. O sea, en paralelo va a tener que gestionar sí o sí también levantamiento de capital y encontrar market fit, que es el gran desafío en esta. Lo demás, como decimos acá, es o basura, evitable o negociable. Todas las otras variables con las que uno se tiente en el camino de, por ejemplo, encontrar volumen, mucho volumen de usuarios, o hacer un producto perfecto, todo eso son tentaciones que es basura para una startup.
Mientras no encuentre market fit, desarrollar un producto de altísima calidad o dar mucha fuerza a marketing y a branding o gastar demasiado tiempo en actividades administrativas, no tiene sentido, ¿no? Y ya resumiendo, entonces, ¿cuáles son los desafíos de las startups? El primero es armar un equipo comprometido que abrace la incertidumbre, que sea capaz de gestionar y desarrollar productos y tareas en altísima incertidumbre, gestionando la frustración, porque lo más probable es que la mayoría de funcionalidades o atributos que desarrollen de producto o un servicio no funcionan. Entonces hay que gestionar muy bien la frustración, pero también la capacidad de adaptarse a encontrar market fit, a la incertidumbre de encontrar market fit, que puede ser que incluso nunca llegue. Levantar inversión para algo desconocido y riesgoso. Eso también es uno de los grandes desafíos. Ahí alguien de la startup tiene que tener la habilidad comunicacional para explicar bien, hacer buenas presentaciones, hacer buenas explicaciones muy cortas, sencillas, fáciles de entender por cualquier persona, con un lenguaje que todos entiendan, de alto impacto para poder levantar dinero, porque cuando una startup está levantando dinero para algo que no existe y para algo que no se conoce y que es de alto riesgo. Entonces, tiene que tener mucha persistencia, alguien del equipo, especialmente el líder principal del equipo, tiene que tener mucha persistencia, entender que esto es un proceso de años, que va a tener que estar lidiando con potenciales inversores de distinta naturaleza, amigos, crowdfundings, inversores ángeles, VCs, otras instituciones, empresas, en fin. Entonces, tiene que tener esa fuerza, esa paciencia, esa disciplina y la capacidad de comunicación para poder, obviamente, explicar y para poder vender algo que es muy difícil de vender porque no existe, básicamente. Entonces, es vender una apuesta, ¿no? Tercero, identificar y probar que el problema es el correcto, que no es un síntoma, que realmente hay tracción. Luego, identificar los early adopters de ese problema y no los followers. Gran error de las startups, se enfocan en analizar o en preguntarle a todos los usuarios y reciben mucho feedback y empiezan a cometer errores de los ajustes que le van haciendo al aplicativo o a su producto o a su servicio basado en el feedback de followers y no de early adopters. Los early adopters son los usuarios que le van a dar a la startup el feedback que necesita para saber qué iterar o cuándo pivotear o qué pivotear y encontrar market fit, no los followers, ¿vale? Construir e iterar con early adopters el MVP correcto. Otro de los desafíos. Ya sabemos que hay un problema y tracción a early adopters, pero ahora necesitamos la otra pata de la ecuación y es la solución, encontrar market fit, ¿no? Y para ello es esencial, como había mencionado, entender, hacer un análisis de los datos y también levantar feedback de los usuarios reales. Entonces se necesitan esas dos líneas de trabajo simultáneamente y que se estén retroalimentando constantemente para saber cuáles son las próximas funcionalidades a desarrollar e iterar con los usuarios. Sexto, un equipo comprometido en lograr rápidamente el product market fit, porque siempre hay muchas tentaciones, como decíamos, de hacer un producto perfecto, un producto bonito. A veces es un tema de presión por los inversionistas que lo hacen, pero pueden pasar 2 o 3 meses sin iterar con los usuarios y eso es perder plata, eso es literalmente arriesgar plata y arriesgar tirarla a la basura, porque cada vez o cada tiempo o cada mes que uno no haya tenido iteraciones con los usuarios, lo ideal es que las startups desarrollen productos y servicios que puedan tener por lo menos una, ojalá 2 iteraciones por mes. Es decir, funcionalidades de alto valor que se puedan construir cada 2 semanas y probar en el mercado cada 2 semanas. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces sería
eso, pero ¿qué pasa si el equipo no tiene una orientación al trabajo del Product Market Fit? A encontrar eso, se va a enfocar en hacer productos muy lindos, con muy buenos diseños, de alta calidad, eh, buscando la perfección, pero cuando uno está buscando un market fit, uno no busca perfección ni belleza, uno busca probar que la solución resuelve un problema y que ese producto tiene match. Después de que uno encuentra el match, ahí uno mejora, ahí uno optimiza, ahí uno lo hace más bonito, en fin. Identificar y gestionar el KPI central correcto. Muchos startups que se enfocan en los KPIs incorrectos, en las métricas incorrectas, se dejan tentar o por las ventas, si su producto genera ventas tempranas, o por la cantidad de usuarios o los usuarios activos. Y eso es una trampa, puede ser una falsa métrica de éxito, porque uno puede estar trayendo muchos usuarios, pero esos usuarios no están utilizando mi producto en lo que yo, para lo que yo lo creé. Es muy importante entender la naturaleza de la solución que uno tiene y que realmente resuelve el problema. El KPI tiene que ir en línea con el problema, con la solución y el problema central. No puede salirse de eso. Si yo tengo un software para calificación de habilidades, mi KPI no puede ser la cantidad de usuarios, mi KPI no puede ser la cantidad de videos que la gente publique a las habilidades, mi KPI no puede ser la cantidad de habilidades, mi KPI no puede ser la cantidad de likes, mi KPI tampoco puede ser la retención, mi KPI central. La retención es un KPI, pero no el central. Mi KPI tiene que ser, sí o sí, la calificación de habilidades, si ese es el producto central. Entonces, y si ese producto central resuelve un problema real, ¿no? El KPI central tiene que ir orientado a tangibilizar el servicio central de tu negocio, porque alrededor de ese KPI es que tú vas a poder analizar como startup el comportamiento de tus usuarios. Y si ese KPI no está funcionando, es porque probablemente la solución que tú tienes no es la adecuada, algo le falta a la solución. Pero si no tienes el KPI adecuado, todo lo que gestione de para adelante es al azar, ¿no? Decidir cuándo pivotear, si es que hay que pivotear. Hay startups que logran encontrar market fit sin pivotear y hay otras que no lo logran y tienen que pivotear. Es decir, tienen que hacer cambios en su modelo de negocio, es decir, cambios en el servicio central o en la forma de monetizar sus servicios. Es una variable muy difícil, es quizá lo más difícil, porque cada pivoteo puede significar una nueva startup fácilmente. Cada pivoteo puede significar una nueva startup. Cada pivoteo puede significar botar a la basura todo lo que hicimos y volver a empezar. Entonces es una decisión muy complicada que depende de basarse en hechos reales. Eso es clave, uno basarse en hechos reales, ¿no? Y en hechos reales es que realmente uno tenga atracción, que realmente uno pruebe que los usuarios tienen un problema, que realmente uno pruebe que hay una oportunidad de mercado, eh, y que uno pueda tener y que uno tenga varias hipótesis de valor también, ya sea para iterar con los usuarios o para pivotear. Y la verdad es que depende de la cantidad de hipótesis de valor que uno tenga, que sean complementarias a la hipótesis inicial central, para no pivotear, porque muchas veces uno puede tener más hipótesis de valor para pivotear que hipótesis de valor para complementar el producto original o la hipótesis original. Entonces depende es la variable quizás la más complicada. No hay una regla general para decidir cuándo se debe pivotear. Lo que sí es muy importante es que tú tengas varias hipótesis de valor para iterar con los usuarios. Y cada hipótesis de valor no es un botón en tu aplicativo, no es una nueva ventana a desarrollar en tu aplicativo o una nueva funcionalidad. Estoy hablando de hipótesis de valor, es decir, cada hipótesis de valor es una solución para resolver un problema. Y finalmente, gestionar como startup la startup y no como una empresa tradicional. Recordemos que la gran diferencia desde el punto de vista de gestión es la incertidumbre y el product market fit. Las empresas tradicionales no se desenvuelven en entornos de alta incertidumbre o de extrema incertidumbre. Las startups sí. ¿Por qué? Porque las empresas tradicionales
están trabajando, desarrollando productos y servicios o mejorando productos y servicios en mercados que ya existen. Es decir, no tienen que buscar product market fit, ya existen. Lo que tienen que hacer es gestionar bien en las demás variables de logística, de marketing, de branding, de procesos, de servicio postventa, financieros, legales, etcétera. La startup, todo eso que acabo de mencionar no es el problema, dependiendo del sector. Obviamente, si estamos hablando de una startup legal, pues lo más central va a ser lo legal. Pero todo eso que acabo de decir no es un problema central de gestión por una startup. El problema central de gestión de una startup es encontrar el equipo adecuado, levantar dinero para poder sostener ese equipo y poder desarrollar productos que le ayuden a buscar, iterar la mayor cantidad de veces posibles con sus usuarios para encontrar product market fit. Eso es gestionar una startup. Y la gestión de esas tres variables es total incertidumbre, porque no sabemos cuándo ni cuánta plata nos vamos a lograr levantar. No sabemos si vamos a poder tener el equipo adecuado, ni cuándo, ni si el equipo va a tener el switch o el mindset que necesitamos de gestión de incertidumbre y buscar product market fit. Y la tercera línea de total incertidumbre también es no sabemos si la solución que estamos desarrollando realmente es lo que está esperando el mercado que le entreguemos para resolver un problema. Total incertidumbre. Eso es.